Hola, ¿tienes interés en tomar el curso Comprendiendo y Aprendiendo la Lengua Náhuatl? Entonces te invitamos a escuchar con atención los próximos minutos. Como bien debes saber, en México existen alrededor de 68 lenguas indígenas, muchas de ellas con distintas variantes. Entonces, ¿cuál es la variante que se aborda en este curso? Pues la variante es la del náhuatl de la Huasteca hidalguense, específicamente la variante de Cruzica, Xochiatípan, Hidalgo. Pero escuchemos al maestro Marcelino Hernández Beatriz, quien nos comentará un poco más sobre este aspecto del curso. Es probable, como ya lo sabemos, que alguna persona que ya habla la lengua o por lo menos ha tal vez aprendido o tomado otros cursos en donde va a distinguir que no es igual porque tal vez la lengua que sabe o que está aprendiendo o que de algún modo tiene cierto contacto y pueda decir que no coincide, y eso es cierto. O sea, sabemos muy bien que el náhuatl mínimamente está catalogado que tiene 30 variantes, por lo menos. En algunas son más alejadas esas variantes, otras no tanto, pero finalmente sí presentan variantes como todas las lenguas indígenas que teníamos. Algunas son mucho más alejadas estas variantes y es difícil de entablar una conversación. También hago la precisión de que el náhuatl que van a ver o aprender o aquí van a escuchar es el náhuatl como, digamos, se usa actualmente. Entonces es un náhuatl de uso, es un náhuatl contemporáneo que seguramente si lo aprenden, y en este caso en particular si van a la Huasteca, con esta variante estoy seguro que se van a entender o van a poder hablar, comunicarse con los hablantes de la región. La escritura en las lenguas indígenas también suele variar y el náhuatl de la Huasteca hidalguense no escapa de ello. Escuchemos nuevamente al maestro Marcelino Hernández Beatriz profundizando un poco este tema. La comprensión de este aspecto es de gran importancia para llevar a cabo el curso. Las grafías es importante nosotros que lo tengamos en cuenta porque tal vez yo uso unas grafías diferentes a las que de alguna manera se han enfrentado. Estas grafías, la que yo voy a utilizar o la que se utiliza en este curso es de, digamos, como el alfabeto moderno, y así es como lo distinguimos, y que es el alfabeto que se dio a conocer a través de la Secretaría de Educación Pública en 1983 a través de los libros de texto. ¿Sí? Entonces son las grafías que yo utilizo. Probablemente en algunos casos se difiera un poco, pero yo quiero hacer la aclaración de que no deberíamos espantarnos porque no hay una distinción bastante radical si de pronto ustedes utilizan o han tenido la oportunidad de usar la W. En mi caso yo utilizo la U. En algunos casos utilizan la H y en mi caso yo utilizo la J. Y también sé que en algunos casos ya están usando como una grafía más, que yo no la estoy descartando, está dentro de la K, ¿no? Que se utiliza como la KU, ¿no? También algunos ya lo tienen como una grafía más del alfabeto. En mi caso no es que la desconozca plenamente. Lo que yo digo es que yo la uso, por supuesto, pero está incorporada, digamos, esta grafía en la letra K. Y entonces, en la manera en que vamos a escribir aquí puede diferir, pero vuelvo a decirles que en realidad es cuestión de analizar que no es tan radical las diferencias.
con seguridad, querrás saber también si puedes tomar el curso y si tiene algún costo. Pues el maestro Marcelino nos aclara este punto. ¿A quién va dirigido este curso? Está dirigido a todo público, a toda persona interesada en aprender o reforzar, como ya lo había mencionado, esta lengua. Es completamente gratuito, no vamos a pedir ninguna cuota alguna por esto. Con todo gusto comparto lo que sé, lo que he aprendido. Veamos ahora cuáles son los niveles que se contemplan en el curso. El curso está dividido en 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, como el básico, el intermedio y el avanzado. Tal como señaló el maestro Marcelino, el curso contempla 3 niveles. Esta convocatoria está dirigida a quienes deseen cursar el nivel 1 o básico. Veamos qué contiene este nivel. En la parte 1 contiene el alfabeto, las vocales, la acentuación, los artículos y algunas aclaraciones. En la parte 2, palabras de origen náhuatl, o sea, los aztequismos, los mexicanismos. La parte 3 vamos a encontrar palabras primarias y las palabras compuestas, las que conocemos como palabras también aglutinantes, que la lengua náhuatl es su característica. Es decir, de 2 o 3 palabras primarias se forma una sola. En la parte 4 se habla de los sustantivos. Hay sustantivos animados, inanimados, sobre las especialidades u oficios. Hay sustantivos compuestos, masculinos, femeninos, aumentativos, diminutivos. Una característica también es sobre los plurales de los sustantivos. La parte 5 menciona en el cómo se forman las palabras compuestas. La parte 6 habla sobre los pronombres. La parte 7 sobre los prefijos. La parte 8 los verbos. Como pudimos darnos cuenta, este nivel básico pretende que el participante se inicie en el uso gramatical de la lengua y que comprenda el origen de las palabras en la lengua náhuatl, cómo se forman, cómo se leen, cómo es que se pluralizan. A este respecto, es importante decir que los textos básicos del curso lo constituyen el Manual para aprender náhuatl y el Vocabulario náhuatl español, ambos bajo la autoría del maestro Marcelino Hernández Beatriz. Estos libros se encuentran disponibles en la plataforma tanto para su lectura como para su descarga. Hablemos ahora de la modalidad del curso. El curso es autodidacta, es decir, que no hay acompañamiento por parte de un profesor o maestro. Cada participante revisa por sí solo cada tema, toma apuntes y estudia para aprender y resolver los ejercicios. Existen 2 grupos de ejercicios, los que se encuentran en el manual y los de la plataforma. Los ejercicios del manual simplemente te servirán para practicar el tema y no son evaluados, mientras que las actividades de la plataforma sí se evalúan y darán cuenta de tu avance en el curso. En ese sentido, es muy importante que revises los contenidos de cada tema, tanto en el manual como en la plataforma, y que practiques los ejercicios del manual para poder resolver con éxito las actividades de la plataforma. El curso está diseñado para desarrollarse en 45 días. Sin embargo,
Puedes contar hasta con 3 meses para que termines este nivel, siempre y cuando no te encuentres inactivo por 30 días continuos en la plataforma. En cuanto al horario, tú mismo planificas el tiempo que dedicarás a estudiar, es decir, que tú mismo pones tu horario. Una recomendación importante es que dediques al menos 10 horas semanales y que no dejes para último el estudio de los temas, pues no solo se trata de resolver actividades, sino también de analizar los videos y otros materiales, apropiarte de la pronunciación y significado de las palabras que se presentan y, en algunos casos, investigar. Como hemos mencionado, el curso se encuentra en una plataforma. Dicha plataforma se encuentra disponible en Internet, por lo que hacemos las siguientes recomendaciones. 1. Descarga los libros básicos del curso, es decir, el manual y el vocabulario. Esto se recomienda a fin de que puedas almacenarlos en tu computadora e incluso puedes imprimirlos. 2. Asegúrate de contar con conectividad a Internet. Puedes conectarte desde tu casa o bien desde un ciber. La conexión es imprescindible para acceder a los materiales y para resolver las actividades de la plataforma. Si te conectas desde un ciber, por favor, planifica y organiza bien tus gastos y tu tiempo. Debes contar, además, con conocimientos sobre el manejo de correo electrónico y navegación en Internet. En caso que no tengas mucha experiencia en este aspecto, busca el apoyo de algún familiar o amigo. 4. Te recomendamos conectarte desde una computadora de escritorio para evitar problemas en la navegación del curso. 5. Por último y no menos importante, recuerda que en esta modalidad de estudios tú eres el responsable de tu propio aprendizaje, así que de ti dependerá la obtención de la constancia de participación que se emitirá al finalizar el nivel. Para la entrega de esta constancia, se tomará en cuenta que hayas resuelto todas las actividades propuestas en la plataforma. Y recuerda que si tienes algún tipo de duda, nuestro correo de contacto es nahuathuasteca@gmail.com. Tlaxcamati.